Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Dele gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque Él es fiel en nuestras vidas y en Él no hay sombra de variación. Aleluya. Mientras los jóvenes y los niños, ¿verdad?, van a sus respectivas clases, nosotros nos vamos preparando. Usted y yo vamos a ir, mire, al plato fuerte de esta tarde. Y probablemente, mire, su estómago le está pidiendo comida, pero dígale, sujétate porque ahora viene el alimento espiritual. Y ahorita de seguro usted se va y se come el mofongo con el churrasco, se va y se come lo que usted quiera. Ahora vamos, ¿verdad?, a gozarnos en esa palabra poderosa del Señor. Si usted quiere acomodarse en estas áreas de acá centrales, acompáñeme, esté cerquita a mí. A mí me gusta predicar con ustedes cerca. Gloria al Señor. Qué bueno es el Padre, ¿verdad que sí? Qué bueno es Dios. Mientras yo voy buscando por aquí, usted sabe que yo no soy muy digital que digamos, pero hacemos el intento. Hacemos el intento, gloria a Dios. Hoy vamos a comenzar una serie nueva. No le prometo cuántas semanas va a durar, porque solo Dios y el Espíritu saben, ¿verdad?, cuánto esto va a durar. Pero se titula Contrapeso. Así que si usted es de los curiosos como yo, anote, grábeselo, póngalo ahí en el Facebook, busque. Luego tiene tarea de buscar un poquito más, gloria a Dios. Contrapeso. Cuando usted ve la balanza, se explica por sí mismo. ¿Esta balanza está llena o está vacía? Está vacía, ¿verdad? Pero cuando ponemos carga de un lado, va a pasar algo del otro lado, ¿verdad que sí? Va a comenzar a subir, a bajar. Así que un contrapeso es un peso o fuerza que se aplica en el lado opuesto de un objeto. ¿Con qué propósito, pastora? Para equilibrarlo, atenuar otro peso o garantizar la estabilidad. Y mire este detalle, en la física y en la ingeniería, su objetivo es neutralizar las fuerzas opuestas para hacer que un sistema sea más seguro y eficiente. Voy a adoptar esta frase del predicador de ayer. Lo voy a repetir lentamente para que usted se lo grabe. Un contrapeso es un peso o fuerza que se aplica en el lado opuesto de un objeto. ¿Para qué? Para traer equilibrio, atenuar otro peso y garantizar la estabilidad. Y en la física y en la ingeniería, su objetivo es ¿qué? Neutralizar fuerzas opuestas. Si usted puede llevarse esa frase, usted ya ganó hoy. Neutralizar fuerzas opuestas para hacer que el sistema sea más seguro y eficiente. Aleluya. Así que cuando el Espíritu de Dios entra, la balanza cambia. Cuando el Espíritu de Dios entra, la balanza cambia, aleluya. Y ahí podemos ver en la balanza, ¿verdad que sí? De un lado, todo lo que el ser humano naturalmente puede cargar o poseer, versus cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad?, está en contrapeso divino en nuestras vidas. ¿Qué hace? Trayendo ¿qué? Amor, gozo, paz, dominio propio, fe, mansedumbre, templanza, propósito a nuestras vidas. Definitivamente, sin el Espíritu Santo, la carne estaría, mire, desnivelada. Todo el tiempo el ser humano, mire, por mejor persona que nosotros seamos, nuestra naturaleza carnal siempre se va a inclinar. ¿A qué? A esas cosas que no nos agradan tanto. Al miedo, al pecado, al orgullo, al egoísmo, a los impulsos de los deseos carnales y hasta, mire, de lo que la mente nos dice, nos habla. Así que cuando el Espíritu Santo de Dios entra en esa balanza, cambia todo. En la palabra del Señor podemos encontrar en Hechos 2:4. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hoy estamos celebrando ¿qué? Hoy estamos celebrando Pentecostés. Desde el día que Jesucristo entregó su vida,
por amor de nosotros, ascendió, ¿verdad?, a los cielos, descendió a las profundidades y arrebató el poder de la vida y la muerte. Celebramos estos días porque pasaron todos esos días hasta que la promesa del descenso del Espíritu Santo se cumplió. Porque había un pueblo que estaba esperando una promesa, ¿verdad que sí, pastor? Había un pueblo que estaba esperando, ¿qué? Porque Jesús les dijo, yo me tengo que ir, pero va a pasar algo mejor y es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el Consolador, venga a descender sobre cada uno de ustedes. Porque Jesús, estando en la tierra, tenía un poder, pero él decía, ahora yo quiero que por gracia mi espíritu more en cada uno de ustedes y ya no haya límite, ya no tengamos que presentarnos. Mire, antes se hacían sacrificios, solamente unos pocos podían entrar a la presencia de Dios. Pero Dios decía, no, ahora yo quiero que ese velo sea rasgado y que todos puedan tener acceso libre a mi presencia. Y mire, yo no sé qué usted podría imaginar que fuera de nosotros sin la presencia de Dios. Si es teniendo la presencia y luchamos todos los días con nuestra humanidad, imagínese qué sería sin la presencia de Dios. Así que la palabra de Dios relata en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hoy celebramos Pentecostés y no estamos recordando solamente un evento histórico. Estamos recordando el día en que Dios decidió poner dentro del hombre el poder que el hombre no tenía por sí mismo. Él dijo, a ustedes les falta algo y es mi poder. Ustedes son extraordinarios, pero dentro de ustedes falta un ingrediente que necesitan para llevar a cabo esta misión poderosa de ir por el mundo y hacer ¿qué? Predicar el Evangelio, hacer discípulos en todas las naciones. Así que Pentecostés fue el día donde el cielo respondió al caos interior que tú y yo teníamos y que seguimos teniendo, pero que ahora tenemos la diferencia de que el Espíritu de Dios está accesible a nosotros. Desde Génesis vemos al hombre luchando con dos naturalezas, el deseo de agradar a Dios y la inclinación constante hacia los deseos de la carne. Pablo lo describe en la palabra en Gálatas 5:17 cuando dice, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Es contra el Espíritu de Dios, y el del Espíritu es contra la carne. Vemos una lucha que se está llevando a cabo dentro de una misma persona, donde se intenta la carne gobernar, pero Dios está diciendo, si tú me permites a mi espíritu gobernar en tu vida, yo te garantizo que la balanza jamás volverá a inclinarse hacia los deseos que te llevan a la muerte, al pecado, a la deshonestidad, etcétera, etcétera. Porque definitivamente nosotros sin el Espíritu de Dios siempre estaremos en desventaja. El problema del hombre nunca fue solamente falta de información. Mire, y en la era de la modernidad, donde está todo accesible a nuestra mano, cada vez tenemos más información y estamos más lejos de Dios. Por eso es que el deseo de buscar y agradar a Dios tiene que ser más intencional cada vez. Y cuando este año comenzó, yo se los dije, este año comenzamos declarando que era el año de la voz de trompeta, porque tú y yo cargamos una palabra, tú y yo somos un sonido que estremece las tinieblas y hace que el infierno tenga que retroceder. Así que cuando tu humanidad intente señalarte con tus debilidades, con tus pecados, con tus faltas, recuérdale que dentro de ti ha sido puesto un depósito eterno en vasos de barro, un tesoro en un vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia de la gloria sea de ¿quién? De Dios y no de nosotros. Porque cuando tú y yo recordamos que somos solo vasijas, hay algo maravilloso que ocurre. Y es que la dependencia absoluta de Dios se afirma cada vez más en nosotros, porque decimos, yo sé que yo por mí misma no lo puedo hacer, que yo por mí mismo no lo voy a lograr, pero hay alguien que pagó un precio y que está dispuesto a hacer algo en mi vida y a través de mi vida, no importando cuán débil o cuán imperfecto yo pueda ser. Así que el problema del hombre nunca fue solo
falta de información. El problema era ¿qué? Falta de poder interior. Pedro tenía amor, pero le faltaba firmeza. Los discípulos tenían fe, pero el miedo los dominaba. Israel tenía ley, pero no tenía transformación. Entonces llega Pentecostés a la escena. Usted móntese en la película conmigo, y cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquel pueblo que estaba ciertamente esperando ese momento con ansia, usted sabe que cuando usted va a recibir una bendición, que cuando usted le va a llegar algo, que cuando usted espera un paquete, una noticia buena que usted lleva tiempo esperando, usted paraliza el mundo porque usted está atento a cuando ese momento va a llegar. Usted dedica todas sus fuerzas a ese momento. Así que yo me imagino estos hombres y mujeres allí anhelando ese momento, creyendo aunque no veían, habiendo esperado todos estos días para ver esta manifestación. Así que en este momento, cuando el Espíritu de Dios desciende, el hombre dejó de vivir solamente desde los impulsos humanos y comenzó ¿a qué? A vivir desde el poder de Dios. Ponme la imagen anterior. Así que el Espíritu Santo se convirtió en el contrapeso divino para una naturaleza inclinada hacia el pecado, el temor, el orgullo y el desorden. Tú y yo estábamos de esta manera, cargando un peso que no teníamos cómo remover de nuestras espaldas. Y todavía algunos de nosotros hay días que sentimos que el peso está inclinado, mire, en desventaja hacia nuestra humanidad, y que sentimos que no podemos con este peso. Del pecado, del orgullo, del egoísmo, a veces del coraje, de la ira, de la lujuria, de la avaricia. Pero Dios está intentando que tú y yo nos acerquemos confiadamente a Él, y que así como aquel pueblo esperaba, creamos una expectativa hoy y digamos: Señor, aunque el peso del mundo ha caído sobre mí, yo estoy creyendo que tu poder, que tu fuego, que tu gobierno, que tu amor, que tu gracia serán derramados sobre mí, para que esta balanza deje de pesar tanto. La palabra del Señor dice: toma mi yugo, toma mi carga, porque es ligera, y no porque ciertamente sea menos pesada, sino porque cuando Él entra en la escena comenzamos a sentir como que un peso es quitado de nosotros y podemos comenzar a vivir en plenitud. El pecado sigue estando, las malas decisiones probablemente siguen llegando, el dolor quiere tocar la puerta una vez más en nuestras vidas, la avaricia, la lujuria, y de repente nos podemos encontrar tomando decisiones, porque mira, nada de estas cosas serán quitadas, porque son parte de nuestra humanidad. Pero Dios dice: mientras más tú procures el contrapeso del Espíritu Santo, más liviana va a ser tu carga. Más fácil va a ser pelear y resistir estas tentaciones. Más fácil va a ser tú enfrentarlas y decir: no, espera, porque hay alguien que pagó un precio a mi favor y que ha decidido sacarme del lodo cenagoso. ¿Y quién soy yo para hacer quedar en vergüenza el poder manifestado de Dios en mi vida, si está tan accesible para nosotros como ayer? Aquel día en que el sacrificio, ¿verdad?, fue manifestado, había una promesa juntamente: yo voy a poner en ustedes el poder. Así que el Espíritu Santo se convirtió en el contrapeso divino para una naturaleza inclinada hacia el pecado, el temor, el orgullo y el desorden. El hombre sin el Espíritu siempre se inclina hacia la carne. Hechos 26:41 dice: el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿sabes qué? La carne es débil. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Que dentro de ti el Espíritu de Dios está, mire, listo para la conquista, listo para avanzar, listo para gobernar como Dios nos está enviando a gobernar, pero hay una carnalidad que le falta
mire, ser sujeta a ese Espíritu de Dios. Y que si no es por causa del Espíritu, no vamos a poder resistir. La humanidad tiene una inclinación natural hacia el temor, la ansiedad, el egoísmo, la ira, la carnalidad, el orgullo y sobre todo la autosuficiencia. Porque hay gente que dirá, pastora, pero es que yo no sufro de temores, no sufro de ansiedades, no tengo egoísmo en mi corazón, no hay ira, yo soy, ¿verdad?, un ser humano hermoso. Pero estás demostrándome que ciertamente hay una autosuficiencia. Porque cuando tú y yo no somos capaces de reconocer nuestra necesidad de Dios, me estás diciendo todo. Entonces, dime menos y muéstrame más. Dime menos y muéstrame más evidencia. Yo quiero menos palabras y más acción. Y como siempre digo, prefiero caminar con gente íntegra que sepa decir, estoy embarrado, me he caído, he pecado, pero quiero que Dios sea mi libertador en este tiempo. Quiero que Dios me sane. Necesito encontrar a Dios. Y no es que usted va a vivir, mire, de caída en caída, de pecado en pecado, de una manera sin escrúpulos, porque no se trata de eso. Se trata de reconocer que podemos caer, que somos débiles, que nos necesitamos los unos a los otros, pero que sobre todo necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque cuando el poder manifestado desciende en nosotros y vive en nosotros, comienza a actuar en nosotros. ¡Aleluya! Entonces la evidencia clara de que el Espíritu de Dios vive en ti van a ser las evidencias. Va a ser la muestra tangible de que esa balanza, mire, va a estar alineada en contrapeso. Menos carnalidad, más espiritualidad. Menos fallas carnales y humanas que son totalmente naturales, pero más manifestación del Espíritu de Dios. Y ahí es cuando decimos, definitivamente Dios está trabajando en mi vida. La carne no necesita entrenamiento para destruir aquello que por naturaleza se nos fue puesto en nuestro ADN carnal. La carne naturalmente busca satisfacción inmediata, algo que le produzca placer. Lo quiero ahora y lo quiero como yo digo, pero el Espíritu de Dios te dice, hay que esperar, hay procesos que enfrentar, hay luchas que tenemos que atravesar y hay, mire, orgullo que hay que someter para que Cristo sea manifestado en nosotros. Pablo nos enseñó que los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven por el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Y no es que esa gente sea mejor que tú y que yo, es que han decidido pagar el precio para someter la carne y dejar que el Espíritu gobierne. Mire, y esto no es una tarea fácil, esto no es pitches and cream. Esto es una decisión de todos los días. Antes de Pentecostés, Pedro negó a Jesús y caminaba con Jesús. Los discípulos huyeron. Tomás dudó. Todos estaban encerrados por miedo, porque sin el Espíritu Santo de Dios, el miedo pesa más que la fe. La emoción pesa más que la obediencia. Y la carne pesa más que el propósito. Te lo voy a dejar claro nuevamente, porque sin el Espíritu Santo de Dios, el miedo pesa más que la fe. La emoción pesa más que la obediencia, la carne pesa más que el propósito. Y hay personas que amamos a Dios, que aman a Dios, pero viven desequilibradas espiritualmente porque están intentando pelear guerras espirituales con fuerzas humanas, con armas humanas, pero Dios te está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder hace que tu debilidad sea el escenario perfecto para que yo me manifieste, porque cuando entendemos este principio sabemos que es Dios manifestado en nosotros, que yo no tenía ninguna oportunidad de ser mejor, porque yo estaba destinada a la muerte eterna, pero su sangre derramada me hizo ser, mire, partícipe de una herencia eterna. Y cuando hablamos de herencia, no estoy hablando de cosas materiales, hablo de la oportunidad de vivir eternamente bajo su gracia. Y si mañana Dios te quitara todo, ¿qué te quedaría?
Y si hoy tuvieras que entregarlo todo, ¿qué te quedaría en tus manos? Podrías decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Ahora que no tengo nada, sé que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ahora que no tengo nada, ahora sé quién verdaderamente tengo de mi lado. El poder manifestado de un Dios que no ha decidido dejarme. Sin embargo, habemos muchos de nosotros que Dios le está diciendo al diablo: ¿habéis considerado a mi sierva Emadeli? Porque ella es íntegra. Pero la integridad verdadera se prueba justamente cuando el enemigo empieza, mira, a querernos robar. Y tú dirás: pero es que los hijos de Dios no pueden robar. Mira, busca este libro, busca esta escena donde Dios mismo le está diciendo: ¿habéis considerado a mi siervo Job? Porque Dios tenía una certeza de que él era un hombre íntegro y que no estaba puesta su fe en lo que él tenía o poseía, aún contando sus propios hijos carnales. Si te fueran quitados tus hijos hoy, podrías seguir adorando al Dios que vive y reina. Si mañana te sacudiera una lepra profunda y quedaras apestoso, aislado de todo, podrías decir que verdaderamente tu Dios reina. ¿O estarías reclamándole a Dios porque te dejó sin nada? Porque sin el Espíritu Santo el miedo pesa más que la fe. La emoción pesa más que la obediencia. Y te lo estoy repitiendo con toda la intención. La carne pesa más que el propósito. Y el problema no es solamente que usted y yo tengamos quizás falta de disciplina. Porque podemos tener todo el deseo natural de hacer ciertas cosas. Es la ausencia de la llenura de Dios en nuestras vidas. Y ayer con un congreso de jóvenes que estuvimos los jóvenes, el predicador decía: porque puede estar el fuego encendido, pero no hay una llama ardiendo. Y los que se criaron en el campo saben que unas brasas encendidas no necesariamente tienen que tener un fuego visible, una llama visible. Hay un caliente que está ahí, hay un calor que está emitiendo, están encendidas, pero no hay una llama ardiente. Y Dios no quiere que simplemente seamos unas brasas que con cualquier vientito se nos apaga. Mire, la llama viva. Dios quiere que entendamos que hay mucho más que disciplina que tenemos que poner en efecto. Tenemos que procurar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque esa llenura es lo que va a provocar que esa balanza, que ese contrapeso se pueda llevar a efecto. Así que el punto número 2, Pentecostés fue el momento donde Dios puso su poder dentro del hombre. Ahora sí podemos poner la próxima imagen. Pentecostés fue ese escenario perfecto donde hombres y mujeres imperfectos recibieron un poder. Pentecostés fue el momento donde Dios puso su poder dentro del hombre. Y esta imagen, mire, para esto es que es bueno la inteligencia artificial. Aprovéchela a su favor. Cuando vimos donde las cadenas fueron rotas, donde pudimos observar donde antes había debilidad, miedo, pecado, fracaso y vacío gobernando, ahora después podemos ver que Dios nos ha impartido con un poder, con valentía, con paz, con dirección. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor en Hechos 2, versículos 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pentecostés no fue una experiencia de emoción, donde usted va a un estadio y le grita a los jugadores y sale sin dinero, quebrado y hasta sin voz. Pentecostés es una experiencia donde tú vas a entregar todo a cambio del poder de Dios. Pentecostés fue una impartición, porque Dios entendió que el hombre necesitaba algo más que mandamientos, algo más que religión,
algo más que rituales espirituales. Y por eso es que Jesús decía, yo no vine a quitar la ley. Pero es que la ley en sí misma solamente no es suficiente para el ser humano, porque no produce. Te produce ciertamente unas limitaciones y unas reglas por donde regirnos, ¿verdad? Y las reglas no son malas. Pero las reglas sin el poder de Dios nos convierte simplemente en sepulcros blanqueados. Nos convierte simplemente en hacedores de ley, pero viviendo sin gracia, viviendo sin el poder de Dios. Así que Dios entendió que nos faltaba algo más que ley y mandamientos. Necesitábamos una fuerza interior llamada Espíritu Santo que trajera el equilibrio perfecto a la naturaleza caída del ser humano. Este viento recio representa, número uno, poder. El Espíritu vino a empujar en dirección contraria a la carne. Porque nosotros alamos para un lado, pero el Espíritu nos lleva para otro. No vayas en esta dirección. Bástate mi gracia. Decídete a perdonar. Agárrate de mi pacto. Y ahí comenzamos a ver este contrapeso. Y donde antes había miedo, ahora hay valentía de Dios. Y no porque te falte el miedo, porque hay veces donde tendremos que decidir, aún con miedo yo voy con mi Dios. Aunque no tenga todas las respuestas, yo avanzo. Aunque mi mente no esté clara y esté siendo saboteada por pensamiento, mire, por ataque, por dudas del pasado, yo voy a avanzar con valentía. Donde antes había confusión, ahora había una nueva dirección a través del Espíritu de Dios. Donde antes había inseguridades, ahora había autoridad de Dios delegada. Las lenguas de fuego en aquel lugar, como testimonio vivo de la manifestación del Espíritu de Dios, representaban la purificación. Hay gente que no cree en las lenguas, que dice que esto es algo del pasado, que ya Dios no se manifiesta de esta manera. Usted y yo tenemos que entender el porqué de las lenguas. Tampoco que usted y yo estemos en pleno servicio mientras estén predicando hablando en lenguas, porque estos son distracciones. Y el Espíritu, la palabra de Dios dice que el Espíritu se sujeta al profeta. Tampoco es andar en desorden, pero las lenguas tienen un porqué, un propósito. Parte de esto fue la purificación. El fuego del Espíritu Santo consume ¿qué? Todo lo que vimos en la balanza, el orgullo, el pecado, el ego, el doble ánimo. El Espíritu Santo no vino solamente para hacernos sentir algo. Se me erizaron los vellitos de la piel. Sentí un calor. Esto es parte de sentir el Espíritu de Dios. Pero la manifestación del Espíritu es mucho más que esto. Vino a traer transformación a nuestras vidas. Pedro es el ejemplo perfecto de este contrapeso. El mismo hombre que negó a Jesús frente a una criada, ahora predica delante de multitudes sin temor, porque el temor lo llevó a negar a Jesús y probablemente te ha llevado a ti a negar a Jesús en un momento dado. Pero Dios te dice, no importa cuántas veces me negaste, toma el poder ayudador, reparador, sanador y libertador del Espíritu de Dios en tu vida y provoca el cambio. ¿Qué cambió en la vida de este hombre? Cambió en que él permitió que el contrapeso del cielo, del favor, de la gracia, del perdón de Dios alineara toda carnalidad en su vida. Punto número 3, el contrapeso del Espíritu debe mantenerse activo diariamente. Por eso te digo que no es una emoción, que no es algo de hoy, mañana lo olvido. No puede ser algo del domingo y el resto de la semana me voy a pachanguear, me voy a rumbear, a escuchar música que no es de Dios, que no agrada a Dios. Y mire, y fíjese que no estoy diciendo música mundana, porque la música toda está en el mundo. En los cielos habrá una música, pero aquí hay otra música. Pero si hay música incluso cristiana que lo incita a usted hacer lo que no debe y lo que no proyecta el Espíritu de Dios, no la escuche. Incluso hay música con temática cristiana que no le aporta nada a usted, que lo que está haciendo es batiendo las emociones del alma, llevándole a usted a una depresión, a llorar. Dime, ¿en qué te edifica eso?
Y hay momentos para todo, no me malinterprete, pero esa no puede ser la canción que usted escuche 24/7 en su vida. Porque hay momentos de plenitud, hay momentos de gozo, hay momentos de levantarnos, de empoderarnos, de reprender al enemigo, de callar la voz del infierno, de armarnos con fuerza. No podemos estar todo el tiempo cantando que me falte todo. Usted no quiere que le falte todo. Usted quiere vivir en plenitud. Ahora, en el momento que todo le esté faltando, regocíjese. Porque Pablo decía, yo he sabido alegrarme y contentarme con nada y con todo. Teniendo nada, yo puedo saber que mi Dios vive. Y teniéndolo todo también. Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu. La expresión en el griego implica, continúen siendo llenos constantemente. Porque el Espíritu Santo no opera como una experiencia aislada, opera como una elección diaria, constante, permanente. Así que en esta imagen nos dice, el contrapeso del Espíritu debe mantenerse activo diariamente. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, ¿qué pasa, pastora? La carne tiene control. Pero con el Espíritu de Dios, el Espíritu tiene control de todo. ¿Cómo yo puedo manifestar esto? ¿Cómo yo logro esto, pastora? Hay muchas cosas que usted puede hacer, pero si las hace todas, si usted hace un sancocho de esos sabrosos, y tú dices, a mí me encanta el sancocho con patitas, pero hoy pues me faltaba patita. Estoy segura que con las patitas te hubiera quedado más sabroso. Entonces no es que seamos mejor con unas cosas o con otras, pero ciertamente cada ingrediente trae un resultado de mayor excelencia en lo que hacemos para Dios. Un arroz con gandules sin gandules no es un arroz con gandules, por más que usted quiera. Imaginariamente pensé que era arroz con gandules, pero le falta ese ingrediente que hace que la receta sea perfecta. Entonces la llenura del Espíritu Santo sin una vida en santidad no es una vida en llenura del Espíritu Santo. La vida en el Espíritu sin una obediencia inmediata, ojo, aquí como que de momento como que se me acabaron los amenes. Estoy pagando los amenes a $20, el que diga amén. La obediencia inmediata representa que cada decisión que tomemos sea dirigida por el Espíritu. Y fíjate que no te estoy diciendo la voluntad permisible de Dios, como dicen algunos. ¿Por qué era la voluntad permisible? Miren, no estoy burlándome, pero es que a veces, Dios mío, quisiera metérmele por dentro a la gente. No es voluntad permisible, es desobediencia clara. Porque decidiste hacer lo que Dios te dijo, pero no en el momento que Dios se lo dijo. Entonces es desobediencia. Y claro, usted tiene derecho a reivindicarse, a decir, perdóname, Señor, que no te entendí antes o que no quise actuar antes. Pero qué hermosa es la recompensa de aquellos que aún no entendiendo nada, deciden actuar en obediencia inmediata a Dios. Porque estoy seguro que tú, aunque actúes tarde, ¿verdad?, vas a recibir quizás su recompensa, pero no igual que el que decidió creer sin ver, permanecer sin nada, confiar aunque todo estaba en mi contra. Eso es obediencia inmediata. Es decir, sí, Señor, yo lo voy a hacer aunque no entienda nada, aunque me falten los recursos, aunque todavía esté cojeando de la pata de la debilidad, de la incertidumbre, de la incredulidad, yo voy a avanzar. Así que la receta no estaría completa sin la palabra de Dios, porque esa es tu guía. Prende el GPS. Si te suelto ahora mismo aquí en el medio de Ocala, en una montaña, por allá en una finca, saldrías. Probablemente sin GPS vas a salir, pero te vas a tardar un poquito más. Ahora, si tú tienes una dirección clara, por aquí, por allá, por aquí no, en las rotondas, como dice la GPS, en la bifurcación, usted va a saber que usted va confiado porque usted tiene una dirección clara.
Y usted no le cuestiona. Bueno, hay gente que pelean con el GPS, pero la mayoría de la gente normal no pelea con el GPS. Porque ella tiene una base de datos que usted y yo no tenemos. Porque ella ha sido configurada con una información, mire, hasta satelital, que le permite conocer lo que viene de antemano, aunque usted no lo esté viendo. El policía que está 2 metros más adelante, el choque de vehículo que está 4 millas más adelante. ¿Por qué? Porque hay una visión panorámica, sobrenatural, que Dios tiene sobre tu futuro. Por eso es que es necesario que tú y yo confiemos en esa guianza del Espíritu Santo de Dios, porque ya Él vio desde antemano hacia dónde tenemos que dirigirnos. Un creyente puede recibir el Espíritu, pero descuidar la llenura. Y cuando la llenura disminuye, ¿qué pasa, pastora? La carne vuelve a ganar peso. La carne comienza a dominar. Ya no dejas de oír a Dios primero y comienzas a oír la influencia del compañero de trabajo, de la vecina, de la amiga chismosa. ¡Ay, qué dije! Entonces dejamos de procurar la llenura. El ego toma control, el discernimiento se apaga y ya usted no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. Por eso Pablo dice, no apaguen al Espíritu, en 1 de Tesalonicenses 5:19. ¿Cómo mantenemos activo el contrapeso, pastora? Oración, obediencia, santidad. ¿Me quedaba otra imagen o esa es la última? Puedes ponerla. No podemos alimentar la carne toda la semana y esperar plenitud espiritual el domingo. Y yo doy gloria a Dios por los que llegan aquí, a la casa de Dios, y quizás este es el único alimento que reciben en toda la semana. Yo le doy gracias a Dios porque has sobrevivido. Eres mi héroe. Pero Dios quiere algo más que esto. Dios quiere que tú te atrevas a procurar la llenura todos los días. Y si no puedes todos los días, porque dice, pastora, yo te voy a ser sincera, todos los días no me sale, pero inténtalo por lo menos el martes, inténtalo el jueves, inténtalo el viernes, y ya de un día vas subiendo a 2, a 3, y de momento se vuelve una necesidad espiritual. Yo necesito conectarme a la fuente que es Cristo. Yo necesito procurar este fuego que calma toda ansiedad, que derrumba toda mentira y toda tibieza espiritual. Yo necesito. Y Dios está interesado en encontrarse contigo todos los días. Dios está interesado en llenarte, mantener la llama ardiente, en procurar que vayas por más, aunque no tengas todas las respuestas. Hoy el Espíritu Santo sigue descendiendo sobre personas desequilibradas emocionalmente, cansadas espiritualmente y agotadas mentalmente. Hay personas como cada uno de nosotros que amamos a Dios, y esto yo lo digo todas las semanas, pero nos hemos conformado a vivir desde el miedo, desde las heridas, desde la ansiedad, desde los impulsos, desde el agotamiento, porque usted no puede más, pero aquí estoy. Y hay una diferencia en saber que aunque no podamos más, llegamos a Dios. Porque hay gente y hay procesos que definitivamente nos agotan. Pero teniendo la oportunidad de ser llenos y no aceptándola, es querer conformarnos con el McDonald's y el Burger King teniendo un banquete servido a la mesa para nosotros. Entonces tú y yo hemos sido invitados a la mesa de la llenura, a la mesa de la santidad, a la mesa, mire, de la purificación, de la recarga espiritual. Hoy Pentecostés nos recuerda algo poderoso, que Dios no te deja pelear solo con una naturaleza carnal. Él dijo, yo te voy a enviar el ayudador, yo te voy a enviar el Paracletos. El Espíritu Santo de Dios es fuerza para el cansado. Póngase de pie. Dominio propio para el impulsivo, paz para el ansioso, fuego para el que está apagado,
dirección para el confundido. Pentecostés fue el día donde el reino inconmovible de los cielos, el poder de Dios, la perfección de la plenitud que hay en Cristo entró en nosotros. Entonces el poder reemplazó la debilidad y el Espíritu comenzó a traer equilibrio en todo lo que la carne humana y el pecado habían desordenado. El Espíritu Santo no es un accesorio del creyente, no es algo que yo me quito y me pongo. Es la fuerza que sostiene nuestra nueva naturaleza en Dios. Por eso es que tenemos que ser insistentes todos los días. Por eso es que todos los días tenemos que ser intencionales. Aleluya. Sin el Espíritu Santo dijimos que la carne domina. Pero con el Espíritu el hombre vuelve a alinearse con Dios. Aleluya. Y yo quiero hacer un llamado oportuno de Dios. Si hay alguien que Dios le está diciendo, Dios quiere decirte solamente algo, no quiero solamente visitarte, yo quiero gobernarte. Si hay alguien que Dios le está, insistiendo, porque usted sabe cuando Dios le está insistiendo a usted, el corazón acelerado, tiene una inquietud, hay algo que te dice que yo necesito esa llenura de Dios. Hoy Dios te está diciendo, no quiero solamente visitarte como en Pentecostés, quiero provocar una llenura como en Pentecostés, quiero gobernar tu vida, pero mi llenura está accesible a todos. Pero el gobierno absoluto del Espíritu solo para aquellos que deciden buscarle. Quiero gobernarte, quiero gobernarte. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué está teniendo más peso dentro de ti? ¿La carne, las emociones, la debilidad, el dolor o el Espíritu Santo de Dios? Hoy el cielo quiere volver a poner el contrapeso divino sobre tu vida, dentro de ti, para gobernar para siempre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis poder cuando tú y yo permitamos al Espíritu Santo de Dios gobernar. Y cuando ese poder entra en nuestras vidas, la balanza cambia para siempre. Ahí donde tú estás, yo voy a hacer una oración y tú vas a creer que Dios hoy entra en vigencia, un antes y un después, que el Espíritu Santo de Dios le vas a dar acceso de una vez y por todas, y vas a decir: Señor, yo no quiero que la balanza se incline más al favor de la carne, yo quiero que el contrapeso de tu Espíritu entre en mi vida y haga que toda debilidad sea transformada en fuerza, que aún con miedos yo pueda vencer, que aún con temores yo pueda creer que tú ya has vencido para este tiempo. Dile: Espíritu Santo de Dios, yo quiero recibirte, yo te hago una habitación en mi vida, perdóname, límpiame, restáurame, sáname, y yo quiero hacer tu voluntad. Padre, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi indecisión, ayuda, oh Padre Santo, toda esta humanidad que por momentos quiere robarme la paz. Hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que ya no batallarás más, que estarás confiado plenamente
en que Él está de tu lado. Y mañana cuando abras los ojos le dirá: Espíritu Santo, no tengo todas las respuestas, pero si yo te tengo a ti, sé que voy a poder vencer en este día. Quizás hoy me falte el fruto del olivo, quizás los lagares no han dado mantenimiento, quizás las cuentas de banco están en negativo, quizás la enfermedad ha querido tomar mi vida, quizás todavía hay pensamientos que vienen, pero yo declaro que mi mente está sujeta a tu mente y que yo seré libre. Padre, en esta hora yo creo, oh Padre, que el Espíritu Santo, quien es manifestador de toda perfección, quien nos guía a avanzar, a creer, a convencernos de pecado, está en este momento entrando en cada vida, en cada mente, en cada corazón, en cada área de tu alma que aún no han podido ser transformados, porque hoy Dios quiere libertar, transformar y comenzar a construir un fundamento sólido y firme para tu casa. Hoy es tiempo de edificar, y no sobre ruinas antiguas, sino sobre un fundamento sólido que es Cristo, la piedra angular, la piedra que sostiene todo, la voz que todo lo transforma. Dile ahí: Espíritu de Dios, toma mi mente, toma mi cuerpo, toma estos pensamientos que no sé cómo lidiar con ellos. Háblame, Señor, háblame, Espíritu, dirígeme. Yo hablo que toda fuerza de maldad que hasta hoy dominó es contrarrestada por el amor, por el gozo, por el dominio propio, por la libertad, por la esperanza que produce vivir en Cristo. Padre, en esta hora yo creo, oh Espíritu Santo, que toda fuerza de contrapeso física, oh Padre, espiritual, viene a neutralizar toda fuerza opuesta, para que nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema, oh Padre, pueda ser más seguro y eficiente en este tiempo. Padre, arregla la maquinaria que se echó a perder en el pasado. Arregla la ingeniería que en nuestras vidas ha estado debilitada hasta este día. En el nombre poderoso de Jesús, no más columnas debilitadas, no más soledad, no más desesperanza, no más quebranto, no más mentes desalineadas en el nombre de Jesús. Declaro que tu boca hoy se convierte en un portal que dará vida, que producirá vida. Declaro que hoy tu voz dejará de ser eco del infierno, eco de maldad, eco de maldición, y hoy comienzas a caminar alineado conforme al destino profético que Dios ha hablado para tu vida. Vamos, pon tu mano en tu boca y di: ahí donde está, mi boca no dará más salud, maldición. Mi boca no hablará más desesperanza. Mi boca no hablará más maldiciones generacionales. Yo no me voy a quejar más. Yo voy a profetizar. Y te digo como dijo el apóstol: o lloras o profetiza. Y aún llorando decide profetizar lo que no es como si fuera, lo que no has visto todavía materializado como lo que va a ser. Yo lo creo en el nombre de Jesús, que tú y tu casa servirán a Jehová, que tú en tu generación serán benditas a causa de ti. Tú darás a luz. Propósito para este tiempo. Yo hablo a los vientres espirituales que desde hoy comienzan a producir vida. Reba cantaraba shenderequia y rabanzo toroboquenda. Se corta todo huevo de aspe. Oh, se corta toda maldición. Se corta toda semilla del infierno que fue sembrada en tu espíritu para producir maldición. Hasta hoy se seca en el nombre de Jesús. Tú y tu casa serán libres para avanzar. Tú y tu casa serán libres para creer y para gobernar conjuntamente en este tiempo. Si hay alguien que necesita en este momento decir: Señor, yo quiero reconciliar mi vida contigo. Mi boca fue portal de maldición porque estuve declarando lo que no era. Ahí mismo donde está,
Dile: Señor, yo me arrepiento. Toma mi boca, toma mis pensamientos, toma mis labios, toma toda distorsión del pasado, toda distorsión generacional. Endereza mis pasos en esta hora y hazme hablar tu verdad en toda temporada. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque ahí donde tú estás, está llegando Dios a tu encuentro. Dile: Señor, perdóname. Hoy reconcilio mi vida contigo. Hoy te acepto en mi vida como mi único y exclusivo Salvador, porque quiero tener parte en tu reino, porque quiero ser limpio y porque sobre todas las cosas quiero que tu Espíritu gobierne en mi vida. Reconozco que el único sacrificio vigente para que mi alma sea salva fue tu Hijo Jesucristo. Él me dio acceso a vida eterna en el nombre de Jesús. Amén.